Y ahora pasamos ya a la discusión general. Y bueno, hemos visto que a pesar de que en los últimos años pues, se han desarrollado diferentes bases de datos a nivel global incluso que recogen información sobre, sobre los rasgos de las especies, nosotros hemos visto que todavía queda trabajo por hacer en lo que se refiere a conocer las características o los rasgos, sobre todo de especies endémicas o especies que han sido recientemente descritas. Nosotros, sobre todo, nos hemos encontrado con una mayor dificultad a la hora de obtener datos experimentales sobre el rendimiento de natación de las especies ibéricas y también datos cuantitativos sobre su tolerancia a la salinidad. De hecho, habéis visto cómo en el capítulo 3 hemos tenido que utilizar esa clasificación de Myers-Darlington de primarias, secundarias y periféricas como proxy, ¿no? Como indicador de la tolerancia a la salinidad, ya que apenas hemos encontrado datos cuantitativos disponibles. Esta falta de conocimiento de los rasgos de algunas especies pues puede dificultar la aplicación de esos estudios basados en rasgos o incluso la aplicación de algunos índices bióticos que utilizan esas características de las especies para evaluar el estado de conservación de nuestros ríos. Por lo tanto, resulta interesante seguir trabajando en generar estas bases de datos, ¿no? que sintetizan o que recogen toda la información disponible y al mismo tiempo también tratar de generar protocolos que nos ayuden a medir de forma estandarizada los rasgos de las especies para también tratar de incrementar no solo la disponibilidad de información, sino la fiabilidad de la misma. En los siguientes capítulos habéis visto cómo hemos utilizado diferentes aproximaciones, diferentes metodologías, ¿no? Modelos de distribución de especies, modelos filogenéticos, caracterización del nicho de las especies, para evaluar los patrones de distribución y cómo la alteración hidrológica puede afectar a las especies autóctonas introducidas. De hecho, pues nosotros hemos observado que realmente existen diferencias en los patrones de distribución entre las especies autóctonas e invasoras, pero sobre todo hemos visto que esas diferencias dependen de la tolerancia a la salinidad de las especies y de su historia evolutiva. Así, por ejemplo, las especies autóctonas primarias pues, tienen una distribución que está principalmente condicionada por las barreras biogeográficas, ¿no? Y además pues, aparecen sobre todo asociadas a tramos medios y altos de nuestros ríos. Por el contrario, las especies secundarias y periféricas aparecen sobre todo en los tramos bajos y en esos hábitats de transición, ya que tienen una mayor tolerancia a la salinidad en general. En el caso de las especies introducidas, hemos visto que, bueno, en su gran parte de ellas son especies bastante termófilas y, de hecho, hemos visto que el mayor número o la mayor proporción de especies invasoras la hemos encontrado en las cuencas del centro, sur, peninsular y también en la zona mediterránea. Y además aparecen sobre todo asociadas a tramos de río más regulados, ¿vale? Por el efecto de las presas y de los embalses. De hecho, estas construcciones, estas infraestructuras, pues hemos visto que explican parte del filtrado ambiental observado en las comunidades de peces y así, pues estas especies invasoras son en general especies con una gran tolerancia ambiental y especies que pueden alcanzar grandes tallas. Por el contrario, las especies que quedan excluidas de esas zonas más impactadas por la presencia de presas serían en general especies reófilas, litófilas, que se alimentan de invertebrados y algunas de ellas especies que migran a lo largo del río. De hecho, hay algunos estudios que apuntan que estas especies potamódromas pues, se están viendo incluso más afectadas que algunas especies diádromas, que también se ven muy afectadas por las presas. Sin embargo, y en contra un poco de las expectativas que teníamos nosotros en un primer momento, no hemos encontrado una relación marcada entre la velocidad crítica de natación y la distribución a lo largo del gradiente longitudinal del río. Del mismo modo, tampoco hemos encontrado diferencias en esa U-creep entre especies autóctonas
y especies invasoras, ¿no? A pesar de que, como comentábamos, pues esperábamos que esas especies autóctonas que a priori están mejor adaptadas a los eventos extremos, ¿no? Como son esas grandes crecidas, pues a priori pensamos que podrían tener un mayor rendimiento en natación. Bueno, pues hemos visto en este caso que esa EUCRID depende principalmente del tamaño del individuo y no está tan relacionada con la selección de hábitat como pensamos en un primer momento. Por último, esta tesis no únicamente supone un pequeño avance en el conocimiento de los posibles impactos que puede tener la alteración hidrológica sobre la ictiofauna ibérica, sino que además los resultados y la información recopilada en esta tesis puede ser utilizada para mejorar la gestión de nuestra ictiofauna nativa. Así, por ejemplo, la base de datos Consenso obtenida en este trabajo puede ser aplicada en próximos trabajos o estudios basados en rasgos y puede ayudar también a mejorar la aplicación de esos índices bióticos que nos ayuden a caracterizar el estado de conservación de nuestros ríos. En lo que se refiere a la información recopilada sobre el rendimiento de natación y los resultados obtenidos en este capítulo, nos pueden ayudar a gestionar mejor los caudales y las barreras artificiales que fragmentan actualmente nuestros ríos. Así, por ejemplo, se podrían planificar sueltas de agua controlada desde los embalses que dificulten el establecimiento o la reproducción de algunas especies invasoras. Finalmente, los modelos de distribución de especies y la caracterización del nicho de las mismas puede ayudarnos a predecir futuras invasiones, a identificar aquellas especies autóctonas que podrían estar más amenazadas y al mismo tiempo a establecer áreas prioritarias para su conservación.